No podemos evitar la muerte. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No podemos evitar la muerte. Todos los que vivimos hemos de morir, porque así está escrito en su palabra, que es necesario que el hombre muera una vez y después el juicio. Entonces, puesto que no podemos evitar la muerte de nosotros mismos, de nuestros seres queridos, así paguemos el mejor hospital o el mejor médico, el mejor doctor, no podemos evitar la muerte. ¿Qué podemos evitar? Sí podemos evitar la segunda muerte. Sí podemos evitar la segunda muerte, la cual es la condenación eterna. Ya que todos los que vivimos hemos de partir, es necesario asegurarnos para la vida eterna, para no tener parte en la segunda resurrección, de la cual es para condenación. Todos hemos de morir. Un acontecimiento le pasa al pobre, al rico, al sabio, al insensato, al pequeño, al grande, al feo, al bueno. A todos les acontece lo mismo. Todo ser humano hemos de pasar por esa etapa. Aunque es muy doloroso, pero hemos de pasarla. No podemos evitar ese pase de nuestra vida, no lo podemos evitar. Esa transición, esa etapa de nuestra vida no la podemos evitar. Pero como repito, sí podemos evitar la segunda muerte, que es la condenación eterna. Dice el texto que hemos leído, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso sí podemos hacer, resucitar en la primera resurrección, ser parte de la primera resurrección. Pero dice los muertos en Cristo. Es por ello que nosotros instamos a nuestros amigos, a nuestros parientes, aún a los que ya perseveran y no han formalizado sus vidas dentro del Evangelio. Con esto quiero decir, no se han bautizado, no se han arrepentido de sus malas obras, practican siempre cosas de la carne, cosas del mundo, cosas de las cuales nosotros como hijos de Dios tenemos que habernos despojado del viejo hombre. Aunque las personas estén perseverando dentro del Evangelio, pero viven una vida vieja, una vida antigua, me refiero a las prácticas antes de venir al Señor, las que se practicaban, las siguen practicando. Esta persona, aunque diga estar en Cristo, no tiene garantía de la primera resurrección. ¿Por qué razón? Dice también, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. También dice la carta a los Romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero esto es para los que no andan conforme a la carne. Muchos podemos estar en Cristo, pero andamos conforme a la carne. Y dice la misma carta que el que anda conforme a la carne va a recibir corrupción. El que anda conforme a la carne recibirá condenación. Entonces es necesario que arreglemos nuestros pasos. Que sea que la muerte nos sorprenda o que el Señor aparezca a arrebatar a su pueblo, tenemos que ser parte de la primera resurrección para levantarnos con todos los santos que han agradado al Señor en esta tierra. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, aquellos que no resuciten son los que no recibieron al Señor o que estuvieron en Cristo, pero vivieron en una vida desenfrenada, en una vida conforme a los deseos de la carne. Aunque estemos dentro de la iglesia, debemos de procurar agradar al Señor y no darle rienda suelta a nuestros deseos carnales, porque si nos congregamos, le cantamos al Señor, escuchamos palabra de Dios y en nuestra vida no hay un cambio, lamentablemente no nos levantaremos en la primera resurrección. Nos quedamos para la segunda resurrección, pero estos que resuciten sin quedarse nadie sin la resurrección, todos participantes de la primera o la segunda, nadie sin excepción quedará en los sepulcros. Todos seremos despertados, unos para
para bendición y otros para condenación. Entonces, aquellos que se levanten en la segunda resurrección va a ser para vergüenza y confusión perpetua. Por eso instamos a los amigos, a los parientes, a las amistades que tienen días de escuchar palabra del Señor y no han decidido echar manos a la vida eterna, a los que se congregan pero no han procurado hacer las cosas como deben de ser dentro del Evangelio. A este tipo de personas le instamos a que mejoren sus pasos, mejoren su calidad de vida dentro del Evangelio para tener parte a la primera resurrección. Dice el apóstol, dijo así en la carta a Tesalonicenses, el apóstol Pablo: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Entonces, dice para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces el apóstol Pablo abrigaba la esperanza de que antes de que él muriera, el Señor iba a regresar, a arrebatar a su pueblo, pero no fue así. Han pasado casi 2000 años, pero todos abrigamos esa esperanza, tenemos esa fe de la resurrección. Entonces, no es el problema morir, no es el problema que todos envejecemos y morimos, aún hasta jóvenes, niños. No es el problema la muerte, el problema es no morir en Cristo, el problema es no entregarle la vida al Señor, el problema es no servirle al Señor, el problema es no temer a Dios. No es el problema morir, el problema es no estar preparados para la primera resurrección. Alistémonos, que hay tiempo, y mientras hay vida hay esperanza. En vida es que podemos arreglar nuestra conducta delante de Dios. Que el Señor Jesús les bendiga.